Muy buenos días. Gracias a todos y a todas por estar conectados y conectadas hoy en este conversatorio que forma parte de la serie A un año, el 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Hoy nos convoca una temática sumamente interesante, conflicto urbano al interior de barrios y proceso de politización en jóvenes pre y post estallido social. Nos van a acompañar María Luisa Méndez, directora de COES y además académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, junto a Nicolás Angelcos, también investigador de COES, a quienes, por supuesto, saludamos, les damos los buenos días y agradecemos de sobremanera su disposición y la voluntad por querer compartir con nosotros y aportar a la discusión. María Luisa, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Juan Andrés, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. Muy buenos Gracias por días. la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptarla. Lo primero, vamos a remitirnos un poco a lo que ocurrió el 25 de octubre pasado. En las votaciones del plebiscito se observó un aumento sustantivo, podemos decirlo así, de jóvenes en participación política. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la incidencia de la participación política de los jóvenes sobre las transformaciones que hemos visto este último tiempo como sociedad? Y, muy importante también, ¿de qué tipo de politización estamos hablando, creen ustedes? María Luisa, Nicolás, abierto los micrófonos para ustedes. Sí, gracias, Juan Andrés. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco más como de un contexto más amplio quizás Uh-huh. para entender en qué ámbito estamos situados cuando hablamos de la politización de jóvenes. Ya sabemos que nosotros en el país veníamos en un ciclo que quizás la política había sufrido una fuerte cuestionamiento, ¿verdad? Quizás no tan explícito como lo que vimos desde el estallido social en adelante, pero que efectivamente está siendo tensionado desde una serie de movimientos sociales, especialmente los más visibles, por cierto, han sido los de los jóvenes, pero que en general en la población llevamos un ciclo largo, importante, en donde ha habido una cierta, digamos, una poca de una disminución en la participación política. ¿Sí? Veníamos de un ciclo en donde hay una baja en la confianza en las instituciones, particularmente en las instituciones políticas, ¿verdad? Y, digamos, un retroceso también en la participación. Efectivamente, tuvimos este cambio en la forma de la votación, ¿verdad? De voto obligatorio, voto voluntario, pero estábamos en un contexto donde eh, teníamos, ¿verdad?, algo que podría parecer como un cierto desinterés en la política más institucional, que es algo que vamos a conversar hoy día, pero era un poco el contexto en el que estábamos. Sin embargo, mirando los datos más recientes, ¿verdad?, que tenemos a disposición, eh, vemos que el último ciclo, y especialmente post revuelta o estallido social, ¿verdad?, aumenta el interés por la política, por la participación de forma muy marcada. Lo vimos evidentemente en la participación en el plebiscito, ¿verdad? Y, pero también está acompañado de una serie de otras formas de incorporarse a la discusión política, ¿verdad? Está la participación en el voto, pero también está la participación en actividades, por ejemplo, como cabildos, asambleas territoriales, ¿verdad? Y lo que ya veíamos era la participación en movimientos sociales. Entonces, eso es un punto. Nosotros vemos los datos, por lo menos de COES, que en la valoración, ¿verdad?, de ciertos movimientos sociales sigue siendo importante, no es muy masiva, pero sigue siendo importante, especialmente aquellos del orden de lo laboral, del trabajo y el educativo. Ahí aparece también como con un protagonismo muy importante el tema de pensiones en los últimos años, que incluso aparece como algo más valorado que la demanda en torno al trabajo y la educación. Y en la última medición vemos que todas las demandas vinculadas al estallido social también entran con igual relevancia, incluso disputándole el espacio al tema del movimiento social vinculado a las pensiones. Entonces creo que eso es súper importante. Y lo otro muy relevante también de ver es que la no valoración de ningún movimiento bajó. Entonces, eso significa que en general la población ha tendido a interesarse en términos amplios en la política, pero también ha ido tendiendo a responder en torno a ciertas demandas específicas con las cuales se va identificando.
Entonces, eso es una cosa. Y lo segundo, muy brevemente, es que efectivamente hay una, hay una participación en movimientos sociales que no es masiva, ¿verdad? Nosotros vemos establemente que es un torno a un 20% de la población, pero en las últimas mediciones, especialmente post-estallido, esto aumenta por sobre un 35%. Entonces, eso también lo vamos a hablar como eso es más marcado en los jóvenes, pero como para dar un contexto, es también un poco la población que en el último par de años se ha ido también interesando más activamente. Vamos a hablar un poco impulsada, yo diría, por esta politización de los jóvenes. Ujú. Muchas gracias, María Luisa. Nicolás. Ya, yo quisiera centrarme apoyando un poco en los datos que presentaba María Luisa en la segunda parte de la pregunta respecto al tipo de politización que estamos hablando. Y yo creo que, bueno, primero hay un cierto consenso, me da la impresión, hace ya algunos años, respecto a que la sociedad chilena en general y los jóvenes en particular no se pueden definir como por su apatía política o por su desinterés en la política o por su desafección en la política, que eran algunos de los conceptos con que se interpretaba el comportamiento político en décadas anteriores, sino de que estamos viviendo un proceso de politización de más largo plazo. Para mí, un hito, al menos desde las ciencias sociales, en ese diagnóstico es la publicación del informe del PNUD del año 2015, que se llama justamente Los tiempos de la politización. Ahora, la politización como la describía el PNUD el año 2015 tenía que ver principalmente con la participación de jóvenes, quienes a través de la demanda por fin al lucro en la educación o por derecho a la educación en términos bien amplios, politizaban en el sentido que hacían incorporarse a la agenda política el tema de la desigualdad. Y ese era un proceso de más o menos largo plazo que a lo mejor uno podía identificar desde los pingüinos en adelante. Y ese proceso de politización, creo yo, desembocó en una cierta incorporación de los jóvenes, o parte de los jóvenes, o parte de la juventud, podemos hablar de eso un poquito más adelante, a la política institucional, no solo en términos de votación, sino, por ejemplo, que ciertas organizaciones estudiantiles pasaron a conformarse como partidos políticos. Sin embargo, lo que yo creo que se abre el 2019 tiene que ver con ese proceso de politización que describe el PNUD, pero incorpora un rasgo que es distinto y que yo creo que es lo que cuesta analizar en el fondo, cuesta interpretar de manera tan clara, en el sentido que se produce un proceso de incorporación a la política mucho más transversal que lo que se produjo en el 2011, tanto en términos de clases sociales como de diferencias generacionales o diferencias de ciclo de vida. Sin embargo, este proceso de politización, si bien culmina en una salida institucional, como es el plebiscito por el cambio constitucional, está acompañado de un rechazo muy fuerte a cualquier forma de mediación política institucional, quiero decir. En ese sentido, me parece que no hay ninguna organización política que sea capaz de conducir el proceso de politización, ningún partido político, pero eso no es tan sorprendente un poco con los datos que veíamos desde antes, pero sí lo que me parece un poco más sorprendente es que tampoco ningún tipo de organización social es capaz de darle conducción a ese proceso de politización. Después del estallido, Unidad Social, que en el fondo reunía principalmente organizaciones sindicales, intentó constituirse como un interlocutor tanto de los manifestantes como del gobierno, pero realmente no lo pudo hacer. Y eso alertó a las ciencias sociales respecto a la posibilidad de una apertura populista, de una salida populista en el fondo del conflicto, que tenía que ver con la aparición de un liderazgo fuerte que rechazara en el fondo los partidos políticos. Y eso, yo creo, tampoco se ha visto. O sea, a diferencia de España con lo indignado, a diferencia de, no sé, de Brasil con Bolsonaro, de Estados Unidos con Trump, o qué sé yo, no hay un líder, no hay ningún tipo de liderazgo claro. Incluso Pamela Giles, Jadwe, Lavino, Sandón, que son un poco los menos rechazados por la ciudadanía, tienen nivel de aprobación muy bajo todavía.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo entender un proceso de incorporación masiva a la política que es transversal desde el punto de vista social y transversal desde el punto de vista generacional, pero al mismo tiempo que convive con un fuerte rechazo a cualquier forma de mediación política? Yo creo que eso caracteriza un poco el proceso que estamos viviendo hoy día y que todavía, en el fondo, como que abre muchas preguntas para lo que se va a venir de aquí a abril, por ejemplo, en el corto plazo, en las próximas elecciones, o eventualmente a una configuración de un nuevo gobierno, bueno, etc. Estaba sin micrófono. Ahora sí, súper interesante las intervenciones de ambos. Quiero sacar a colación algunas cosas que dijeron ustedes para poder colgarnos de aquello y pasar a la siguiente pregunta. Los jóvenes cada vez están participando más este último tiempo, o sea, se están preocupando por los temas país, hay mayor conciencia respecto de un montón de temas que abarcan la sociedad en su conjunto. Pero si uno hace un análisis, por ejemplo, con lo que pasaba en la década de los 90, no sé si recuerdan ustedes o estarán de acuerdo con el planteamiento de la pregunta. En los 90 se usaba mucho el eslogan, era muy famoso el eslogan del no estoy ni ahí, el joven que no está ni ahí con la política, el joven que no le interesa la institucionalidad, el joven que prácticamente deambula sin interés en lo que hace la institucionalidad porque siente que nada lo representa y siente que independiente de lo que haga o no haga, el país va a seguir su curso y no tiene ninguna incidencia aquello que puede aportar, digamos. Pero efectivamente, como dicen ustedes, los últimos 20 años o los últimos años, los jóvenes han comenzado a convertirse en actores relevantes y motores de cambio frente a un montón de problemas sociales. Y ahí quiero hacerles dos preguntas. Uno, ¿en qué minuto, desde los 90 a la fecha, los jóvenes comienzan efectivamente a inmiscuirse en los temas país desde la política, entendida como una preocupación social? Y si ustedes pudiesen hacer una distinción, María Luisa y Nicolás, respecto de qué tipo de política es la que llama al joven a participar. ¿Es la política partidista, es una política reivindicativa, es una política ciudadana, es una política que tiene un rol social? ¿Cómo ven ustedes esta relación? Gracias, Juan Andrés. Yo creo que, bueno, es una pregunta fascinante y creo que un poco lo que sugiere también Nicolás con su intervención previa es que efectivamente estamos viendo un cambio importante en la forma de vincularse con la política de grupos más jóvenes, y eso ha sido relativamente estable durante por lo menos los últimos 10 años, ¿ya? O sea, ha habido una serie de instancias que, por cierto, a nivel más macro, ¿verdad? Uno las identifica con toda la movilización en torno a las demandas estudiantiles, tanto secundarias como universitarias, ¿sí? Efectivamente vemos ese posicionamiento, ¿verdad?, del tema y de los actores, que ya sabemos, ha habido también una entrada de actores vinculados a esos movimientos a la política más formal. Pero también es importante tener en cuenta, un poco para la discusión, cómo se ha ido diversificando de alguna manera la acción política de los jóvenes en estas distintas instancias, ¿sí? Tanto por las diferencias que puede haber entre incluso el grupo de los estudiantes secundarios y los universitarios, ¿verdad? Y también estas pequeñas pero importantes diferencias a nivel de estas microgeneraciones dentro de la movilización digamos, de los jóvenes en la última década, ¿ya? Eh, entonces, uno de los temas muy interesantes que uno ve cuando ve digamos, la evolución de las demandas vinculadas a los jóvenes, mayoritariamente capturadas en torno al tema educacional, uno ve que, digamos, tenemos los datos del Observatorio de Conflicto del COES en 10 años, vemos que los primeros años de esas movilizaciones, ¿verdad? Se puede retrotraer hasta el 2006, ¿verdad? Pero digamos 2006, 2011, son fuertemente centrados en demandas exclusivamente educacionales, ¿sí? Ahí Nico tiene, por supuesto, maneja mucho más el tema, ¿verdad? Pero tienen demandas muy específicas vinculadas a la educación, ¿sí? Y ciertos aspectos que son clave de su bienestar, de su acceso a ciertos servicios, y de alguna manera también van avanzando hacia cómo entender la educación, ¿sí? La educación en términos como del rol del Estado, el mercado, etc. Entonces,
pero los primeros años es fundamentalmente un contenido vinculado exclusivamente a la educación. Y lo que uno ve en la evolución de esas demandas es que los últimos, si ustedes quieren, 5 años, ese contenido exclusivo de lo educativo ha ido siendo combinado e incluso desplazado por demandas adicionales o donde este sector estudiantil, si ustedes quieren, también combina otro tipo de demandas políticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que se combinan con, por decirlo de alguna forma, el cambio constitucional o el movimiento feminista, ¿verdad? Que han sido como aspectos muy clave. Entonces, vemos cómo este contenido exclusivamente educativo que abrió un espacio, que generó una visibilidad, ¿verdad? Movilización importante a nivel nacional, abre el espacio, pero luego deja, ¿verdad? Un protagonismo a una acción juvenil, si pudiéramos llamarlo de esa forma, en torno a los temas de los estudiantes secundarios y universitarios, pero cuyo contenido político se diversifica y deja de ser exclusivamente aquel que tiene el contenido educacional. Una cuestión que quería mencionar que creo que es muy importante es que también vemos en las últimas mediciones algo que en términos del contraste con el no estoy ni ahí, este grupo etario de 18 a 29 años en las últimas mediciones, estos últimos par de años, es aquel que más cambia a favor de identificarse con aspectos de la política formal, por ejemplo, con algún partido político, ¿ya? Pasa de no identificarse históricamente los últimos hartos años, ¿verdad?, a tener una identificación. Entonces, es un grupo que está cambiando y hay que entender la complejidad que eso implica. No significa que esté cambiando drásticamente hacia algo formal o a la oferta que tenemos en la política actual, pero sí está teniendo también una transformación en su interior, ¿sí? Y la identificación política, que es lo que habitualmente se mide, es en este grupo donde cambia con mayor fuerza respecto de otros grupos etarios. Entonces también quería poner eso sobre la discusión, creo que es un aspecto importante. Ujú. A diferencia de lo que quizás se podría lucurar desde quizás un análisis sin mirar los datos en el fondo. Nicolás, ¿tú qué opinión tienes? Sí, bueno, un poco en continuidad con lo que plantea María Luisa. Bueno, nosotros, de hecho, junto a María Luisa, pero un grupo de investigadores dirigidos por Carolina Aguilera, que también es de COES, estamos llevando a cabo una investigación post-estallido que se llama Escucha Activa, en que hablamos con lo que nosotros llamamos primos manifestantes, que más que manifestantes por primera vez, así como personas que nunca hayan participado en ninguna manifestación y que por primera vez van a alguna concentración que se dio a propósito del estallido, son personas que no tienen militancias políticas establecidas ni participan de manera regular en una organización. Entonces la investigación se concentra en personas de distintas clases sociales, de distintas regiones, Santiago, Concepción, Valparaíso, y también de distintas edades, bueno, y de distintos géneros también. Y en el fondo lo intentamos preguntar por qué los motivó a participar. Hay gente que participó, entonces, ¿qué los motivó a participar? ¿Cuáles eran sus expectativas respecto al proceso constitucional? Bueno, una serie de cuestiones una serie de preguntas políticas justamente, que se abren a propósito del estallido. Y ahí algo que uno puede ver de manera como bien clara, creo yo, y de manera bien transversal, es que si uno, cuando entrevista a personas que tienen desde los, no sé, es difícil poner edades así como tan fijas, pero desde los 35 años hacia abajo, por decir así, entre los 18 y los 35 años, bueno, no entrevistamos a menos de 18, casi todos esos jóvenes han tenido alguna experiencia de participación en torno a la educación, en el fondo me refiero a participación política en educación. Recuerdo una entrevista a una estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de Viña del Mar, que ella decía que había participado en manifestaciones a propósito del año 2011, otras que se incorporaron a algunas manifestaciones asociadas a las reivindicaciones feministas, un estudiante que entrevisté de Pedro Aguirre Cerda, que era del Instituto Nacional y que en el fondo había participado
de movimiento al interior del colegio, de cortacalles, como él me decía, participado de elecciones al interior del centro de alumnos. Y muchas de esas experiencias no desembocaron en una militancia o en una participación estable en el fondo en el movimiento estudiantil. De hecho, ninguno de estos, al menos de las personas que me tocó entrevistar, eh, se habían incorporado de manera permanente a una organización estudiantil o política o de carácter feminista, qué sé yo. Pero sí todos habían tenido algún tipo de experiencia. Entonces, o muchos de ellos habían tenido algún tipo de experiencia. Entonces, en ese sentido, como desde las narrativas en el fondo de las personas, ya no tanto de los datos en este caso, pero más de la manera en que ellos cuentan en el fondo sus motivaciones, de por qué se incorporan en el proceso de movilización del año pasado, es muy central en el fondo la experiencia de politización en torno a la educación o en torno al movimiento estudiantil. Y yo creo que eso tiene que ver con algo, con también dinámicas estructurales que son importantes, o sea, un proceso de escolarización que sufre muchas modificaciones, o sea, pasamos de escolaridad obligatoria octavo a cuarto medio, un proceso de ampliación de la matrícula en educación escolar que alcanza casi el 100% de la población, un proceso bueno, la extensión de la jornada escolar, incremento de la participación de jóvenes en educación superior en distintas instituciones. Y para mí eso se asocia en el fondo a algo que fue un pilar del modelo, fue un pilar del modelo muy importante, que tenía que ver que la educación era pensada como el mecanismo de romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Y ahí destacaría un libro en particular de Ernesto Tone con Martín Hoppenheim que se llama El Gran Eslabón, que es publicado el año 2002, y que ellos justamente muestran cómo la educación va a ser justamente el mecanismo con el cual Chile va a superar su condición de pobreza, subdesarrollo, etcétera, y va a dar un salto cualitativo hacia el progreso, el desarrollo, la igualdad, etcétera. Y desde ese punto de vista, por un lado, insisto, una participación muy amplia en espacios educativos, pero también con una promesa de movilidad social, de integración social, de desarrollo, de igualdad asociada a la educación, es que yo creo que también los jóvenes empiezan a politizar ese espacio. Y no solo los jóvenes, también las organizaciones políticas de izquierda, muchas de esas que surgen en torno al movimiento estudiantil, que apuestan no tanto por organizarse en el ámbito del trabajo o organizarse en la población, como lo hacían las organizaciones, incluso estudiantiles en los años 60, 70 y 80, sino que apuestan por el ámbito educacional. Entonces, si uno rastrea, por ejemplo, no sé, por la trayectoria de alguien, no de alguien, pero como Boric, como Gabriel Boric, pero en el fondo ve la trayectoria de su organización, era una trayectoria que a comienzos de los años 90 apoyaba la toma de Peñalolén en un sentido como más convencional, pero que después de la toma de Peñalolén, desde los 2000 en adelante, se involucra en la disputa de federación universitaria, etc. Entonces, ahí también hay todo un proceso de participación de los jóvenes, de socialización política y de producción de militancias políticas, que hoy día, creo yo, es parte importante de la generación, de la nueva generación política que estamos observando. Y por último, creo que hay otros espacios de politización que han sido menos observados, y ahí yo instalaría más bien una pregunta más que tener una respuesta tan clara, que tiene que ver con el barrio efectivamente como un espacio de politización importante para los jóvenes. O sea, por un lado, efectivamente, la escuela, el Instituto de Educación Superior, la universidad, pero la pregunta es también si el barrio, y ahí uno puede ver la configuración de identidades juveniles en torno al barrio, que es importante. En los años 90 el hip hop, las barras bravas, bueno, después, qué sé yo, pues estallido asambleas territoriales, no sé. Yo creo que es importante el barrio y en el fondo la disputa en torno al espacio público también como un proceso de construcción de identidades políticas que aparece un poco en el estallido y que yo creo que ha sido bastante menos explorado que el ámbito de educación y que por algo efectivamente tanto María Luisa como yo tenemos más opinión en ese aspecto, pero yo creo que un ámbito un ámbito de preguntas en el fondo que se abre a propósito del estallido que no ha sido suficientemente explorado, creo yo.
Estamos conversando con María Luisa Méndez y Nicolás Angelcos en este conversatorio Conflicto Urbano al interior de barrios y proceso de politización en jóvenes pre y post estallido social. Esta serie se denomina A un año el 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, y es organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Magísteres que, les contamos a quienes nos están mirando, están con su proceso de admisión abierto y por lo tanto, si ustedes se interesan por estos temas y por otros también que son materia obligada de discusión en nuestros 2 programas de posgrado, pueden consultar sin ningún problema. Quiero llevarlos a un tema de más análisis y quizás por ahí más comparativo, ¿no? Hubo una ola expansiva de participación de jóvenes desde la movilización pingüina hasta octubre del año pasado. Y se pudo ver una movilización más transversal, diríamos nosotros, en la de octubre, la del estallido social. Si ustedes tuviesen que enarbolar o establecer ciertas diferencias y similitudes entre, por ejemplo, lo que fue la manifestación pingüina, entre lo que fue la manifestación de los jóvenes en las movilizaciones estudiantiles del 2011 o los jóvenes del Despertar de Chile de octubre pasado, ¿qué diferencias y qué similitudes hay en estos jóvenes que en distintas etapas de estos últimos años han logrado levantar voces que tienen que ver con su reivindicación social? Voy a partir yo. Creo que Nico mejor, sí. Sí, parto yo. Vale. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Quisiera recuperar algunas de las cosas que hemos planteado antes, pero profundizar en algunos aspectos. A mí me parece que la movilización pingüina, es decir, del año 2006, y después la movilización del año 2011, si bien se construyen sujetos colectivos en un ámbito no tan convencional, o sea, no es que no haya habido movimiento estudiantil en épocas anteriores, al contrario, pero al menos sí hay un resurgimiento de la política, no en el mundo del trabajo o no en el mundo necesariamente del barrio, sino especialmente en el ámbito educativo. Si eran movimientos que tenían una configuración, tendría yo a pensar más bien convencional. O sea, si uno piensa, por ejemplo, el año 2006, era una demanda bastante transversal del punto de vista de las clases sociales. O sea, habían colegios de distintas regiones, colegios de distintos niveles socioeconómicos, etcétera, pero la conducción del movimiento está a mano principalmente de colegios emblemáticos, del Instituto Nacional, del el Valentín Letelier, del Liceo 1, bueno, etcétera, y casi todos esos jóvenes eran militantes de partidos políticos, y que incluso algunos de ellos participan en el comité central de algunos partidos políticos tradicionales. Pienso en Delfino, Karina Delfino, que ahora es del comité central del Partido Socialista, o había el dirigente del Instituto Nacional, no me acuerdo cómo se llamaba, era de la UDI, no sé, había una expresión como izquierda-derecha bastante clara, creo yo, en el movimiento pingüino. Y si uno lo ve en el año 2011, bueno, teníamos a Camila Vallejo, que venía del Partido Comunista, y veníamos actores, bueno, a Ballesteros, que venía del Partido Comunista, pero veíamos a otro tipo de actores que eran menos conocidos eventualmente en el resto de la sociedad, pero que venían desarrollando una política universitaria hace mucho rato, como el caso de Izquierda Autónoma, de la Unión Nacional Estudiantil o el Frente Estudiantil Libertario, que en el fondo eran movimientos que desde, yo diría, estoy así como poniendo años medio gratuitamente, pero yo diría como desde mediados de los 2000 en adelante, comenzaron a privilegiar una organización que apostara a lo institucional y que no se quedara en el fondo fuera de la legalidad. Si uno pensaba la política estudiantil en los años 90, estaba plagada de distintos colectivos, que eran organizaciones políticas muy locales, que tenían incidencia a nivel de ciertas facultades, ni siquiera tenían capacidad de abarcar una universidad, y mucho menos universidades grandes, pero los movimientos que aparecen en el 2011 son movimientos que tienen fuerza nacional, todos, o al menos los más importantes, los más mayoritarios, y que no solo apostaban a ganar la fecha, sino que apostaban de ganar la fecha a incorporarse a la política institucional. Entonces, después del movimiento del 2011, más allá de las demandas propias del ámbito educativo que conocemos, gratuidad y otras cosas, se genera una bancada estudiantil con Yoyo Jackson, Camila Vallejo, Boric, etcétera, que van a ser los rostros en el fondo de una política universitaria que ya desde hace rato apostaba por lo institucional.
Y si bien esa es la cara más conocida de ese proceso de politización, también uno podía observar jóvenes del mundo popular que también provenían de un mundo que normalmente llamaba a rechazar las elecciones, que decía yo no presto el voto, que hacían campañas para anular el voto, y que hoy día estaban apostando por las elecciones. Dentro de las cosas que yo he estudiado, ahí por ejemplo veo al Partido Igualdad, que se forma el año 2010, y que es formado por nuevas generaciones de pobladores que a través de comités de allegados intentan también politizar la desigualdad. Y dentro de eso, un actor importante, el Movimiento de Pobladores Lucha, formado por jóvenes, más chicos que yo, han mantenido de manera permanente durante 3 periodos municipales una concejalía. En la última elección sacaron un consejero regional en Concepción. El movimiento Ucamau, que también ha tirado a su lideresa Dori González al CORE, a la Diputación, bueno, etcétera. Es decir, hay un vuelco hacia lo institucional bien importante que yo no lo veía, al menos incluso en la época en que yo iba en la universidad, en que en el fondo hacer política significaba rescatar una cierta identidad de izquierda que tenía una capacidad de penetración en el fondo en la sociedad civil que era muy baja. Entonces yo creo que hay una apuesta importante por lo institucional que antes no había. Ahora bien, eso convive, y con esto termino, eso convive con todo esta, en el fondo con toda la amplificación que vivió el movimiento durante el estallido, en que esta franja más organizada y más politizada en términos institucionales del movimiento de jóvenes, por ponerle algún nombre, no tiene la capacidad de conducción. De hecho, hablábamos con María Luisa respecto a los datos del SOC, y en el estallido social la demanda propiamente educacional baja mucho, ¿no es cierto? O sea, el movimiento universitario como tal tiene muy poco protagonismo durante el estallido social. Lo secundario, obviamente, más por las razones que conocemos. Pero el movimiento universitario no podría haber esperado, y tiene realmente muy poco. Y en ese sentido, el estallido social es un movimiento mucho menos convencional que los anteriores. O sea, hay un artículo de César Guzmán Concha a propósito del movimiento estudiantil del 2011, y él lo compara con Occupy Wall Street, como decir, ¿es un movimiento tradicional o un nuevo movimiento social? Y él concluye que el movimiento chileno es un movimiento convencional, no es muy nuevo. En cambio, ahora nosotros entramos dentro de un fenómeno global de politización que se parece a los chilenos. O sea, si uno lee cosas sobre la primavera árabe, o lee cosas sobre la movilización en Ucrania, o lee sobre Hong Kong, o lee sobre lo indignado en España, va a encontrar similitud al caso chileno. Entonces, ahora sí tenemos efectivamente un movimiento bastante distinto, creo yo, bastante más transversal, bueno, con características en realidad que ya había mencionado. Así que ahí cierro mi palabra. María Luisa. Sí, me parece muy interesante lo que plantea Nicolás, y creo que un poco la reflexión que a mí me surge es que lo hablábamos un poco antes del diálogo, del conversatorio de hoy día. También es importante situar estos movimientos y estas microgeneraciones dentro de los jóvenes en un contexto amplio yo lo llamaría de estructura social, y de cómo ha cambiado, digamos, los distintos grupos socioeconómicos, clases sociales, ¿verdad?, estamentos, en las últimas décadas en Chile. Y cómo también estos grupos corresponden a segmentos que también han tenido cambios importantes en la población, ¿sí? Nosotros hace algunos años hicimos un estudio que era muy interesante porque ya veíamos cómo había una configuración bien particular en la estructura social chilena que dividía en torno al eje de clase social y al eje etario, ¿ya? Y que habían grupos que eran, si ustedes quieren, herederos de posiciones más o menos privilegiadas, con familias que ya tenían un posicionamiento o tenían una ocupación vinculada a ocupaciones, digamos, a educación universitaria, ¿verdad? Y habían un poco reproducido la posición de sus familias de origen. Y también un grupo que había tenido cierto ascenso social a través de la educación. Ambos grupos tenían una fuerte orientación al cambio, ¿sí? Es decir, a cuestionar
la distribución de los recursos en Chile, a cuestionar ciertas formas de funcionamiento de la meritocracia. De hecho, el grupo con un poco de ascenso no creía en el principio meritocrático como una forma de distribuir justamente, de forma justa los recursos en la sociedad. Y veíamos que también tenía una orientación hacia el uso de la violencia como uno de los mecanismos para disputar también estos principios que ordenan un poco la distribución de recursos, ¿verdad? Y el orden social en términos más amplios. Cada uno de estos grupos nosotros veíamos que correspondía a trayectorias diferentes dentro de sus familias de origen. Unos podían venir de sectores donde no eran, ¿verdad?, familias con educación universitaria, muchos de ellos familias donde la educación había tenido incluso, había habido trayectorias truncas, ¿verdad?, o truncadas de no tener acceso, ¿verdad?, de no haber podido desarrollar trayectorias vinculadas a la educación, mientras que otros tenían una cierta herencia, ¿verdad?, al menos de un par de generaciones, pero compartían esta visión crítica. En un grupo era muy interesante porque en un grupo, el grupo con ascenso social joven, el problema de Chile fundamental era la desigualdad y tenían una visión de la sociedad como bastante polarizada en términos de un amplio grupo con muy bajo acceso a ciertos recursos valiosos y un grupo arriba, digamos, que tenía una situación privilegiada. Y era mucho más crítico ya en ese entonces de una lectura de la sociedad chilena como una sociedad de clase media, como ampliamente de clase media, como si su base social fuese la clase media. Entonces ya tenían una fuerte crítica frente a eso. Y el otro grupo joven, también orientado al cambio, veía como el principal problema a la educación, ¿verdad? La educación como la calidad de la educación, el acceso a la educación, como aquel gran problema donde debiese centrar sus esfuerzos la sociedad para resolver un nudo. Entonces, creo que eso es un aspecto que también hay que tener en cuenta cuando pensamos estos movimientos, esta generación, el tipo de política que hacen, de dónde vienen también, cuáles han sido sus trayectorias familiares, un poco lo trataba Nicolás, ¿verdad? El sentido de cómo se van heredando desde capital cultural intrafamiliar, ¿verdad? Cómo se van pasando ciertas prácticas, ciertas socializaciones políticas entre las familias y cómo en la configuración actual vemos que hay ciertas problemáticas que son centrales para los grupos y que si bien se comparte una orientación al cambio, también hay ciertos matices que son diferentes y que creo que es importante tener en cuenta, ¿ya? Y creo que lo que señalaba hace un rato Nicolás, que para los sectores menos privilegiados, la dimensión espacial, territorial, el barrio, el arraigo al lugar, en un sentido también transformador y de revalorización, creo que es muy importante, porque en esta lógica como, digamos, más noventera en Chile de ascenso social y de que el ascenso social tiene que ver con moverse del barrio y cambiarse a otra comuna, ¿verdad? En esa lógica que ha sido cuestionada fuertemente y que quedó en evidencia, ¿verdad?, el cuestionamiento en el estallido social, creo que esta otra visión del arraigo al lugar, pero en un sentido más digno, entonces como en una demanda también de redistribución de ciertos recursos que están ubicados en ciertos lugares y que debiesen estar mejor distribuidos, creo que esa lógica también de la demanda del sector más joven creo que es muy importante, el lugar del lugar, digamos, que en esta demanda. Estamos conversando con María Luisa Méndez y Nicolás Angelcos en este conversatorio titulado Conflicto Urbano al interior de barrios y procesos de politización en jóvenes pre y post estallido social, en la serie A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Esta es una serie que organizan los magísteres en desarrollo urbano y en asentamientos humanos y medio ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, cuyo proceso de admisión, les recordamos a todos y todas quienes están observando el conversatorio, está abierto hasta diciembre de este año. Por tanto, si quieren hacer alguna consulta, les invitamos a visitar nuestra web y hacer todas las consultas que requieran y a consultar también por las becas y beneficios que están disponibles para quienes quieran cursar ambos programas de posgrado el año que sigue. María Luisa, Nicolás, una pregunta muy puntual respecto de estos procesos de politización en jóvenes. ¿Cuáles
observan ustedes que han sido las formas de apropiación en el espacio público por parte de los jóvenes y cómo influye la relación histórica de las juventudes populares con el territorio? ¿Cómo observan ustedes esa relación? María Luisa, Nicolás. Ya, bueno, voy a decir no tengo tan clara la respuesta. O sea, yo creo que es una pregunta importante, pero no tengo tan clara la respuesta y voy a intentar decir algunas cosas que creo que pudieran contribuir a responderla. A mí me da la impresión de que cuando se pensaba históricamente a los sectores populares y especialmente a los jóvenes, se les asociaba a distintas formas de apropiación del territorio. En las poblaciones más emblemática, no sé, por la presencia como de murales, de gente utilizando las plazas, haciendo distintos tipos de práctica, es bastante permanente. O sea, es usual ver en sectores populares que la gente, o era usual ver que la gente tendía a estar más en el espacio público que en el espacio privado, probablemente también por la calidad que tenían las casas o la cantidad de gente que vivía adentro, etc. En ese sentido, la sociología durante los años 80, que se interrogó por la juventud popular, por primera vez, diría yo, o sea, por primera vez la juventud popular aparece como un actor específico dentro del mundo popular, en el sentido de que antes el tránsito entre la dependencia de los padres y la adultez era un tránsito casi que no tenía un punto intermedio, o sea, en el fondo el joven que se ponía a trabajar mucho más joven, no permanecía en el colegio, era padre o madre mucho más joven y formaba familia, alguien probablemente como ha llegado al interior de la casa, pero formaba familia propia, digamos, mucho más joven. Entonces, en ese sentido, la juventud como categoría en el mundo popular no existía, al menos dentro de las ciencias sociales, y empieza a ser interrogada por primera vez en la década de los 80. Y cuando se interroga a esa juventud popular, se entienden formas de apropiación más bien disruptiva de ese espacio. Por ejemplo, aparece la figura de los volados, aparecen distintas formas de expresión de violencia al interior de los barrios, por ejemplo, en torno a las protestas contra la dictadura. Hay un artículo de un sociólogo francés que estuvo en Chile en esa época, François Dubé, que se llama Las conductas marginales de los jóvenes pobladores. Está esta idea de que hay como conductas marginales que lo hacen parecer, en sus propias palabras, clases peligrosas, así lo llaman. O sea, en el fondo los jóvenes son clases peligrosas que expresan esta amenaza en el fondo en la apropiación del espacio público. Y yo tendí a pensar de que esa idea de entender que las formas de apropiación del espacio público por parte de la juventud popular es amenazante, se ha mantenido, si se quiere, durante la década del 90 y se ha tendido a profundizar, creo yo, a principios de los 2000, cuando a ese fenómeno le añadimos el tema, qué sé yo, del narcotráfico o de la economía alternativa ilegal o de la cultura de calle, que es toda una agenda de investigación que se empieza a desarrollar en Estados Unidos, que llega a Chile, en que justamente los espacios públicos dejan de ser ocupados, comillas, por la clase trabajadora en su conjunto y empieza a ser ocupada por jóvenes que a través de la amenaza, la violencia, empiezan progresivamente a expulsar a otro tipo de actores del espacio público. Expulsan a las mujeres, por ejemplo, eso se estudia en Francia, ha estudiado en el fondo, hay mucha violencia contra la mujer al interior de los espacios públicos, se expulsa a las personas de tercera edad, se les asalta, qué sé yo. Sin embargo, con esto abriría un poco la pregunta, se ha tendido a enfatizar estas formas de apropiación más disruptiva o más amenazantes del espacio público, que otras formas de apropiación que tienen que ver con formas de construcción de ciudadanía y de nuevas formas de dignidad asociada a la ocupación del espacio público, que en otros países sí se ha desarrollado. Por ejemplo, ahí destaca el trabajo de la antropóloga brasileña Teresa Caldeira, que ha estudiado el rap, el graffiti, distintas formas de apropiación en las favelas brasileñas y que han permitido la reapropiación del espacio público por parte de los jóvenes, que es una reapropiación que no es para nada, o sea, que no hay por qué idealizar. En el fondo no es que ahora sí sea una apropiación comunitaria, cultural, frente a la otra que es una amenaza, pero sí una forma de apropiación que no se reduce a la amenaza y que abre la posibilidad de construir identidades políticas juveniles.
Y ahí yo diría que dentro de las investigaciones que hemos ido realizando, hemos visto la participación de jóvenes en instancias comunitarias, huertos comunitarios, radios comunitarias, talleres culturales, preuniversitarios populares, ateneos, distintas formas de organización en los barrios, que realmente han sido poco exploradas y que constituyen espacios de politización importantes a propósito del estallido, que hemos visto que se han activado a propósito de asambleas territoriales. Si uno iba a una asamblea territorial en cualquier lugar, normalmente quienes asistían a esa asamblea era el activo organizado, y ese activo organizado no solo eran personas adultas, sino que eran personas jóvenes que participaban de este tipo de espacios. Entonces, ¿cómo conviven en el fondo estas formas de apropiación más disruptivas con estas formas de apropiación más creativas, por llamarle un nombre? O cómo se articulan, por ejemplo, en la construcción de identidades de barra, por ejemplo, en que lo disruptivo y lo creativo, lo político y lo no tan político parecieran convivir en el mismo actor. Yo creo que, como te señalaba al principio, todavía siguen siendo cuestiones más bien a explorar, diría yo. Uh-huh. María Luisa. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece súper interesante lo que plantea Nicolás. Estoy pensando que en cuestiones bien específicas que él mencionaba, ¿verdad? En ciertos ámbitos, como el ámbito medioambiental, muy interesante, pero también el ámbito de las reivindicaciones vinculadas al género, que también creo que es un aspecto muy clave, que es bastante transversal, pero que lo hemos visto con bastante claridad en expresiones. Bueno, las tesis son un ejemplo muy claro, pero las tesis hacen su participación, tiene que ver con tomar esos espacios y lo vemos particularmente en sectores que, como decía Nicolás, habían sido como, digamos, apropiados desde de distintos colectivos y ahora son, ¿verdad? Ha sido muy interesante cómo ellas han tomado ese espacio y también han movido un poco algo que pasa, yo creo que más ampliamente, pero han movido también la brújula de los temas, especialmente el tema de género, para las otras generaciones, ¿sí? Entonces, creo que esa apropiación espacial también no es solo en este tema específico del género, no solo de las mujeres jóvenes, también mujeres de distintos tramos etarios que han visto ahí que es posible mover un poco la brújula, ¿verdad? Respecto de dónde habitar, dónde circular, ¿verdad? Y qué temas visibilizar. Creo que en conjunto con estas formas como de politización que pueden ser un poco más comprensibles desde el ámbito de la discusión, por ejemplo, de los temas constitucionales, ¿verdad? Creo que esta apropiación del espacio en términos de género en distintas ciudades, también lo vemos acá en Santiago, pero se ve en Valparaíso, en distintos lugares, ¿verdad? En la apropiación de género vinculado a lo lúdico, a lo cultural, ¿verdad? A reivindicar el tema del cuidado, ¿verdad? De la violencia hacia las mujeres, creo que también es un ámbito muy interesante, que como digo, creo que muy movilizado desde las jóvenes, pero que también logra incluir a otros grupos etarios dentro de las mujeres. Uh-huh. Quiero llevarlos a un tema que es más amargo, por decirlo así, es que es el lado B de la manifestación cultural y algunos elementos conflictivos que aparecen a raíz de esta situación, como por ejemplo los saqueos y otras situaciones. Hubo mucho debate al respecto en torno a la legitimidad política de estas acciones y dentro de los barrios se generó también mucha división y estigmatización. Sin ir más lejos, hace poco el caso del joven en el Puente Pío Nono que es embestido por un funcionario de Carabineros y arrojado al río Mapocho. Después se supo que esta persona vivía en Bajos de Mena, que era un residente de Bajos de Mena, en Puente Alto, y aparecen los fake news con un supuesto prontuario delictual, cuando en resumidas cuentas el único proceso judicial que al menos conocemos hoy día es contra precisamente el efectivo Carabineros que embiste al joven y lo arroja al río. Hasta donde sabemos. ¿Cómo incide, a juicio de ustedes, la criminalización del movimiento social sobre los jóvenes de sectores más populares y cómo se acoge el discurso social construido en este contexto? Porque en el fondo hay sabemos, efectos
de los saqueos sobre el territorio, hay efectos puntuales, que eso es así, es innegable, pero de alguna manera hay que encontrar la forma en cómo pueden enfrentar estos discursos. ¿Cómo creen ustedes que calan estos discursos de criminalización en los jóvenes de sectores más populares que quizás están comenzando a armarse en torno a un proceso de politización y de reivindicación de lo que ellos consideran que son batallas justas? Nicolás, María Luisa. Yo podría partir un poco como para reflexionar un poco más en contexto amplio de la justificación de la violencia, la legitimación o la legitimidad que puede tener el uso de la violencia en ciertas instituciones, ¿verdad? Evidentemente nosotros estamos en un periodo muy crítico. Tú ponías el ejemplo, ¿verdad?, de cierto ejercicio de la violencia en el espacio, ¿verdad?, hacia la propiedad, hacia el comercio, los saqueos, ¿verdad?, pero también tenemos todo el polo del ejercicio de la violencia de las instituciones que tienen el monopolio, ¿verdad?, y que han sido fuertemente criticadas, han perdido, pero muchísima legitimidad. Eso lo vemos muy claramente en el día a día, las encuestas son tremendamente elocuentes. Entonces, evidentemente, nosotros estamos en una situación compleja como sociedad en torno a cómo pensamos el uso de la violencia, la justificación de la violencia, ¿verdad?, la dirección en que se ejerce, etcétera. Entonces, creo que es importante tener en cuenta aquello como un ámbito más general. En términos gruesos, más del 80% de la población no justifica el uso de la violencia, ¿ya? O sea, creo que también hay que entender que son expresiones que son sumamente problemáticas, pero que no es un medio, digamos, que el grueso de la población considere adecuado, ¿sí? Más del 80% no justifica el uso de la violencia para, qué sé yo, para la destrucción de la infraestructura de transporte o lo que decías tú, ¿verdad?, el ataque a los comercios, etcétera. Ahora, lo que sí vemos nosotros es que en el grupo etario de 18 a 29 años, esa proporción que en general en la población es de un 80 y tantos versus un, no sé, un 15 o, ¿verdad?, que a veces lo justifica, o un 3-4% que siempre lo justifica, ¿verdad? Esa proporción cambia y digamos disminuye desde un 80 y tanto a un 50 y tanto en el caso del grupo etario más joven, ¿sí? Entonces, y hay un matiz un poco más grande en donde a veces se puede justificar, aumenta respecto de la población. Y yo diría que ahí es donde nosotros tenemos que un poco tratar de entender qué es lo que está ocurriendo cuando, un poco situándolo con lo que decía previamente, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ya en un periodo de algunos años, 10 años, que hay un cuestionamiento respecto el funcionamiento de ciertos principios, ¿verdad?, que debiesen regir la distribución de recursos, el orden social, etcétera, y que ya hay una erosión, digamos, en torno a cómo estos principios son acogidos, no son acogidos, ¿sí?, o más bien son cuestionados, y cómo también ya aparece la pregunta sobre entonces cómo conducir el cambio social, ¿sí?, cómo conducirlo cuando también hay una falta de legitimidad de las instituciones políticas, falta de confianza en las instituciones, además la confianza interpersonal también está deteriorada. Entonces ya hay una capa importante de cuestionamiento respecto de cuáles entonces son los medios, ¿sí? Y cuando nosotros hemos preguntado son los medios que son legítimos, ¿verdad? Legítimos en términos políticos, como la movilización en el espacio, ¿verdad? Qué sé yo, cortar la calle o hacer cierto tipo de protestas, ¿verdad? Eso tiene, al menos en el grupo juvenil, tiene el grupo joven tiene una aceptación mucho más amplia que el resto de la población. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a entender un poco qué es lo que entiende este grupo joven con el ámbito de la justificación en ciertas circunstancias, ¿sí? Sin caricaturizar, creo que el uso de esta violencia hacia, por ejemplo, lo que tú decías, por ejemplo, el comercio, qué sé yo creo que ahí no hay una justificación, creo que hay que abrir un poco más la pregunta, ¿verdad? Y cuando nosotros preguntamos sobre la justificación dentro del barrio o fuera del barrio, la respuesta es
prácticamente unánime, ¿verdad? Nadie está de acuerdo con que eso ocurra ni en tu barrio ni fuera de él. Pero sí hay un margen que tenemos que entender respecto de un agotamiento de ciertos canales que han perdido legitimidad, ¿verdad? Que no son entendidos como canales legítimos para conducir el cambio social y que evidentemente se tiene que usar aquellos que tradicionalmente están en la política, pero quizás también corriendo un poco la frontera de lo que era posible hasta hace un tiempo. Nicolás. Sí. Bueno, un poco en consonancia con lo que planteaba María Luisa. Yo creo que el tema de la violencia es una controversia que opera a nivel nacional, también a nivel internacional. Por ejemplo, cuando fueron las revueltas en Francia el año 2005 o en Estados Unidos antes, también el tema de la violencia era muy protagónico entre el tipo de controversias que se armaban a nivel como de opinión pública. Y eso genera, yo siento, un problema, que es que el llamado de la opinión pública, en particular del gobierno, es hacia condenar la violencia. Y yo no digo que haya que, al contrario, justificar la violencia o defender la violencia, sino que digo la condena de la violencia muchas veces nos lleva a evitar plantearnos la pregunta por cuál es el sentido de la violencia o cuáles son las dinámicas que explican la violencia. Cuando nosotros invitamos en COES a un antropólogo urbano francés, Didier Lapeyronie, que estudió mucho las quemas de autos en Francia el año 2005, él decía eso. Decía cómo nosotros los sociólogos o los cientistas sociales podemos hablar cuando el presidente, en ese tiempo Sarkozy, decía que cualquier forma de entender la violencia era justificarla. Y yo creo que eso es algo que no solo opera a nivel de la opinión pública, así como del debate político, del debate público, en que entender el sentido de la violencia o explicar las dinámicas que están detrás de la violencia aparecen como formas de justificarla, sino que también aparecen a nivel local. Y eso es algo que nosotros hemos visto harto en una investigación que estamos realizando en barrios populares del Gran Santiago, en el sur y en el poniente de Santiago, donde, si bien nuestra investigación está centrada en la comprensión del estallido desde la perspectiva de residentes de barrios populares, algo que nos aparecía como una controversia importante justamente tenía que ver con la utilización de la violencia. En parte porque la descripción que se hace de la violencia desde los medios de comunicación, especialmente, es una descripción que no es neutra. O sea, el fenómeno de la violencia es un fenómeno que uno lo puede distinguir o lo puede diferenciar interiormente por clase social. Se mostraba la Plaza Ñuñoa como una fiesta, mientras se mostraba Puente Alto y Maipú a partir de la violencia. Se discrimina a partir de generacional, es decir, son principalmente los jóvenes que se asocian al uso de la violencia, más que los adultos, y también desde el punto de vista del género, es decir, son más bien los hombres los que se asocian al uso de la violencia más que las mujeres. Y esa es una forma de estigmatización de los jóvenes hombres del mundo popular que trasciende el ámbito de la violencia. Claudia Jordana, que hizo una investigación sobre los estereotipos asociados a la descripción de las clases sociales en Chile, mostraba cómo la categoría de flaite, con la cual se estigmatiza a los sectores populares, opera principalmente para jóvenes hombres, ¿ya? Los mismos en el fondo que se asocian al uso de la violencia. Entonces, yo encuentro que para la gente, para los residentes de barrios populares, esa interpelación es una interpelación directa que hasta cierto punto, por la manera en que se realiza, cuestiona su propio interés en la política. Es decir, en el fondo, en los medios de comunicación se nos asocia a prácticas de violencia que parece que están más cerca de lo delictual que de lo político, cuando nosotros legítimamente queremos participar políticamente de este evento. Entonces, ahí, frente a esa interrogante, que es una interrogante que opera, yo diría, casi exclusivamente para los sectores populares. Si a mí me preguntaran si estoy a favor o en contra de la violencia, podría tener una opinión, pero la haría de manera mucho más desvinculada. Pero cuando un joven de sectores populares me está contando cómo se vivió el estallido desde su barrio,
la presencia de saqueo, de ataque a comisaría o de barricada son actos en el fondo de los cuales ellos no se pueden desprender en el fondo para identificar su propia posición. Y ahí yo creo en el fondo que emergen distintos discursos que fluctúan, creo yo, entre como una suerte como de politización de la violencia y una despolitización de la violencia por el otro lado. Dentro del lado de la politización de la violencia, especialmente los saqueos, por ejemplo, uno lo podía encontrar en jóvenes con mayor capital político, con mayores niveles de organización, que vienen de un universo más contracultural, más asociado a la izquierda política, y que tienden a ver los saqueos, por ejemplo, como formas de ataque a la propiedad de grandes empresas, farmacias, etcétera, que han ejercido sistemáticamente violencia, etcétera, que sistemáticamente nos han robado. Entonces, en ese sentido, los saqueos aparecen como una forma, cito textual, de recuperación de ciertas cosas que nos pertenecen. Y por otro lado, en el otro extremo, yo diría que se tiende a despolitizar el saqueo desde dos puntos de vista. Unos que asocian el saqueo simplemente con prácticas delictuales, por ejemplo, como prácticas emprendidas por bandas de narcotraficantes, por bandas de delincuentes, y que desde ese punto de vista no tienen nada que ver con nosotros, es decir, con las personas que yo estoy entrevistando. O se tiende a despolitizar justificándola a partir de la necesidad. En el fondo se justifica el saqueo de alimentos, o el saqueo de medicamentos, o el saqueo de pañales, porque la gente en situaciones de urgencia lo necesita. Que es más o menos, en el fondo, la relación con que el Estado, la manera en que el Estado se relaciona de forma sistemática con las personas de sectores populares. Las personas de sectores populares le tienen que justificar al Estado que son pobres, que tienen necesidades, que son urgentes y que por tanto necesitan su ayuda. Si no, como decía la ministra del Trabajo, estaríamos regalándole plata a personas que no lo merecen. Entonces aparece esa controversia. Pero lo que yo encuentro interesante, y es lo último que quisiera señalar, es que el saqueo, las prácticas de violencia aparecen como prácticas completamente desreguladas, es decir, como prácticas asociadas casi a una suerte como de estado de naturaleza, es decir, hay un mundo en el cual no hay regla, en que opera la violencia, en que el más fuerte se come el más chico, bueno, etcétera, siendo que lo que nosotros hemos podido ver, y eso se ha visto en Argentina, se ha visto en Venezuela, se ha visto en Bolivia, se ha visto en Francia, en Estados Unidos, o sea, no es una cuestión que nosotros hayamos inventado, las prácticas de saqueo, las prácticas de violencia son prácticas que están absolutamente reguladas, que están normadas, es decir, se saquean grandes supermercados, se saquean farmacias, pero no se saquean ferias, no se saquean casas, no se saquean pequeños almacenes. Se ejerce violencia fuera del barrio, no al interior del barrio. Incluso la violencia más delictual tiene cierto grado de regulación, pasa a cierta hora, sucede entre ciertos actores, bueno, etc. Entonces, bueno, todas esas reglas o esas formas de regulación que articulan lo que nosotros hemos llamado una economía moral de la violencia, es lo que yo creo que nosotros debiéramos ponerle el ojo más allá de condenar, no condenar, etcétera. Eso a mí me parece un acto más propio del gobierno que de la ciencia social. Estamos en el conversatorio Conflicto Urbano, al interior de barrios y proceso de politización en jóvenes pre y post estallido social. Estamos conversando con María Luisa Méndez, académica e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y directora del COES, y con Nicolás Angelcos, también investigador del COES, en esta serie denominada A un año el 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Esta serie es organizada, les recordamos, por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Quería hacerles las últimas dos consultas y después recoger alguna que otra pregunta que nos ha llegado desde el público. Uno de los elementos importantes de las movilizaciones fue quizás el cruce, ¿no? Entre jóvenes y personas mayores, pero también entre barras bravas y jóvenes de clase alta, con jóvenes históricamente que vienen de sectores más marginados de la ciudad. Viviendo en ciudades tan segregadas, ¿fue esta quizás la primera vez que jóvenes de orígenes tan disímiles comenzaron a convivir con una lógica en común? ¿Cómo creen ustedes que se consolidó esta lógica y cómo se produce este encuentro en el espacio público principalmente? Y ya más en una mirada proyectual hacia futuro, ¿cuál sería el rol que deberían jugar los jóvenes de todos los espectros sociales en la construcción de una nueva constitución, en la construcción de un nuevo marco de trato social y en la construcción de una sociedad futura que ya debiésemos, creemos todos, debiese aprender de sus errores, debiese aprender de los errores que hemos cometido como sociedad y construir
ciudades quizás más justas, más respetuosas, en donde todos tengamos cabida. María Luisa, Nicolás. Sí, mira, a mí me gustaría tocar, sobre todo respecto al tema de la segregación, me gustaría tocar el tema de los jóvenes que viven más en la situación, digamos, de más privilegio, comodidad, digamos, un poco para hacer el contrapunto respecto a lo que estamos hablando. Eh, y bien interesante cómo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ha habido un aumento del interés en la política, en la participación en distintas instancias, ¿verdad? Evidentemente en el plebiscito, pero también en instancias de debate, de deliberación, a nivel de la participación en instituciones educativas, etc. Pero yo un poco reflexionando a propósito de lo que estaba haciendo últimamente en términos cualitativos, veo que hay un interés de parte de jóvenes que han vivido, estamos hablando de jóvenes que tienen, por ejemplo, 20 años, ¿sí? O sea, gente que ha vivido y se ha criado en el contexto de la ciudad que conocemos hoy, ¿sí? O sea, es una ciudad que ya tiene la configuración que conocemos, donde hay un conjunto de comunas, ¿verdad?, que tiene una fuerte concentración bueno, de ciertos servicios, ¿verdad?, calidad de vida, recursos, instituciones privadas, etcétera, y una ciudad donde hay unos usos mixtos, ¿verdad?, importantes, pero también donde ha habido una sistemática segregación de los sectores más pobres, menos privilegiados, con las consecuencias que ya conocemos y un poco lo que hemos hablado hoy. Pero a partir de estas entrevistas que yo he estado realizando con jóvenes que, digamos, se han criado ya en el barrio alto, en las circunstancias que ya conocemos, creo que es muy importante entender cómo uno encuentra en ciertos sectores, no en todos por supuesto, pero sí encuentra en ciertos sectores este interés por el cambio social y este cuestionamiento que también está escrito en la literatura frente a casos donde ha habido también ciertas expresiones fuertes de demandas por cambio social, que es un cuestionamiento a la llamada cultura del privilegio, ¿sí? Entonces es un cuestionamiento a la forma en que de alguna manera se les, digo, no es que necesariamente se les haya socializado, pero es un poco las circunstancias que han beneficiado también su reproducción social, ¿sí? Entonces, creo que es importante cómo aparece este cuestionamiento a esta cultura del privilegio, a lo que aparece más fuertemente en el discurso, digamos que es un cuestionamiento a la desigualdad, de verdad, a las diversas formas de desigualdad en Chile, que es un discurso que tiene bastante eco en estos grupos, pero muy interesante porque son sectores donde evidentemente tienen mucha más dificultad para hacer una conexión real, ¿verdad?, con otros grupos, jóvenes también, donde también hay una fuerte demanda por un cambio sustantivo a nivel social y político. Entonces, porque no ha habido esta socialización, ¿sí? Porque la socialización ha sido más homogénea. Entonces, hay lugares donde nosotros vemos que ha habido este tipo de encuentro, por ejemplo, en instituciones educativas, universitarias, donde ha habido, sobre todo a propósito de las políticas de equidad de algunas universidades, ¿verdad?, de abrir cupos para estudiantes de sectores menos privilegiados, ¿verdad?, tratar de corregir la fuerte desigualdad que tenemos instalada en el sistema educativo, ¿verdad?, y que termina en el fondo con una población universitaria, digamos que en un porcentaje muy importante pertenece a un sector medio y medio alto. Entonces, esos programas que, bueno, o sea, algunos de ellos se desarrollaron en los 90, pero que también en los 2000 y definitivamente con la política de gratuidad ha hecho un cambio en el sentido de abrir espacios donde ha habido cierta convivencia entre personas cuya socialización temprana ha sido mucho más homogénea, ¿sí? Entonces, homogénea en los sectores más altos, medios, ¿verdad?, los sectores más vulnerables, y en estos lugares donde se ha podido de alguna manera conocer de forma más real, ¿verdad?, cara a cara,
la vida de los otros, la historia de los otros, pero digamos con un componente que ya donde hay un cuestionamiento hacia la forma de desigualdad. Otro tema importante que creo que ahí juega un papel clave para pensar sociedades y ciudades más inclusivas es tener en cuenta lo que hablé en algún momento hacia atrás sobre las trayectorias sociales de estas familias, de distintos tipos de sectores que constituyen la sociedad chilena actual. Y en los sectores que uno diría son sectores que viven de forma más tranquila, quienes no les va afectado tanto, digamos, la última crisis sanitaria, económica, ¿verdad? Hay un componente que también es diverso, si no todas las personas vienen de una herencia en posiciones más privilegiadas. También hay gente que tiene, por ejemplo, cuyos padres tuvieron un ascenso social, ¿sí? O sea, estamos hablando de jóvenes cuyos padres pudieron entrar a la universidad y tener una posición en la estructura social quizás mejor de la que tenían cuando ellos eran chicos. Entonces, esa historia un poco de cuál es tu trayectoria, la de tu familia, ¿verdad? ¿Quiénes son tus parientes en otros lados de Chile, de la ciudad? ¿Cuáles son esas historias familiares? Y yo lo que veo a nivel cualitativo es que va cobrando sentido en esta juventud de sectores medios y medios altos que dice, bueno, ¿sabes qué? En realidad hay que abrir una pregunta fuerte sobre esta cultura del privilegio, ¿verdad? Sobre las formas en que se reproduce la desigualdad. Y creo que eso es un cambio que quizás, por lo menos en la generación quizás de sus padres, no estaba abierto. Es una generación que quizás esa discusión estaba más bien cerrada y se vivía en términos personales, individuales, ¿verdad? Los quiebres de quién soy, para dónde voy, quién fui, ¿verdad? Como identitario, pero en los grupos más jóvenes se transformó en una pregunta que tiene un cierto contenido más colectivo, ¿sí? Y que ha empujado un poco también, digamos, el contrapeso que tiene su socialización. Y por eso creo yo, en parte, uno de los argumentos que yo he puesto sobre la mesa es que por eso, que en el fondo, de todas las comunas que podría haber eventualmente primado la opción del rechazo, quedaron las 3 comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, y hubo más disputa en otras comunas como Providencia y La Reina, que terminaron inclinando la balanza hacia el cambio social. Nicolás. Sí. Bueno, en este caso sí voy a plantear un tema un poco distinto a lo de María Luisa, y tiene que ver con un dato que nos apareció en las distintas entrevistas que hemos hecho post estallido no solo a jóvenes, pero principalmente a jóvenes, en realidad, de barrios periféricos. Y es que, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, o a diferencia de una imagen, creo yo, más o menos recurrente para pensar a los barrios más periféricos, estos no actúan como enclaves de pobreza, es decir, no son lugares como autónomos, desvinculados del resto de la sociedad, con poco tránsito, sino que principalmente a partir del trabajo, también de la educación, principalmente del trabajo, efectivamente hay tránsitos largos. Bueno, pero en ese contexto, nosotros pudimos observar que muchas de las, no sé si muchas de las personas, pero algunas personas en el contexto de la protesta hacían traslados muy largos hacia Plaza Dignidad, y que incluso en algunos casos, esto o sea, todavía 2019, tenían expectativas de pasar el año nuevo, por ejemplo, en Plaza Dignidad, siendo que ellos vivían o sea, sobre todo en ese contexto, con poca movilización y todo, fácil 2 horas y media del centro de Santiago. Y lo que a mí me llamaba la atención de eso, en el fondo la disposición a hacer como tránsitos muy largos, muy costosos desde el punto de vista del tiempo, económico, etcétera. En algunos casos, gente que iba en bicicleta, por ejemplo, del centro de Santiago a Puente Alto, yo no sé cuánto se habrá demorado. Una de las motivaciones principales de hacerlo era que en el fondo se sentían iguales, por decir así, o identificaban prácticas de horizontalidad entre los manifestantes pertenecientes a distintas clases sociales, y muy explícitamente dicho, pertenecientes a distintas clases sociales, situaciones de horizontalidad que probablemente no son comunes en su interacción
cotidiana, es decir, estar en la población, ser discriminado, estigmatizado, etcétera, algunas de las cosas que ya hemos conversado, parecían ser procesos que se revertían en el fondo en ese viaje hacia el centro de Santiago y en que podían ser reconocidos como iguales. Había un dirigente de una radio comunitaria en Talca que él decía, en el fondo, en las manifestaciones, la gente salió a expresar su derecho como chileno. Eso decían esas palabras, su derecho como chileno. Yo no veo tanto eso en este caso como la exclusión de los migrantes, cosas así, sino que me refiero que la expresión de Chile despertó o el derecho como chileno habla la posibilidad de conformación de un grupo, si se quiere, una cierta subjetividad política que se moviliza tras un objetivo común de transformación social y que pareciera, al menos en el momento de la protesta misma, no distinguir entre clases sociales o entre diferentes edades o diferentes géneros. Esa experiencia como de protagonismo, o sea, como de salir de tu población que vive muy lejos, viajar al centro de Santiago, asumir en algunos casos roles de primera línea, textualmente, reconocerse en espacios de mayor horizontalidad y como parte de un grupo común, son cuestiones que han aparecido harto a propósito de los relatos en el estallido y que uno los ve en investigaciones parecidas en la primavera árabe o en Francia, la idea de sentirse protagonista, la idea, o por ejemplo en Occupy Wall Street también se hablaba de la emergencia de un pueblo, pero de un pueblo que se manifiesta en la calle, no es solo una categoría discursiva, no es como digamos el pueblo existió y el pueblo unido y en fondo la recuperación de un lenguaje izquierda más tradicional, sino que el pueblo aparece, se performa en la manifestación, en la ocupación del espacio público, en la Plaza de la Dignidad, le cambia el nombre, bueno, etc. Y ese fenómeno evidentemente no es un fenómeno no estable, no tiene características tan estructurales como lo que planteaba María Luisa, es más bien contingente, se activa a propósito de la protesta y da la impresión que se desactiva después de la protesta. Pero que igual es bien significativo para entender la experiencia de movilización de personas, insisto, de actores populares. Solo para terminar, recuerdo una pancarta de una entrevistada que decía: mi hijo es primera línea no sé, para el gobierno es un delincuente, pero para mí es mi orgullo, una cosa así decía. Bueno, esa idea de ser protagonista, de ser primera línea, de ser reconocido como un igual o incluso con un rol protagónico dentro de las movilizaciones, yo creo que ha sido una experiencia muy significativa, al menos para quienes tuvieron una participación muy activa, muy persistente en las protestas. Clarísimo. Conflicto urbano al interior de barrios y proceso de politización en jóvenes pre- y post-estallido social ha sido el conversatorio que nos ha congregado hoy. Queremos agradecerle, pero de verdad, superlativamente por su tiempo, la disposición al diálogo y la voluntad de poder conversar, a María Luisa Méndez, a Nicolás Angelcos también. De verdad, muchas gracias, se pasaron, ha sido un conversatorio sumamente interesante. Tenemos una consulta que nos han hecho llegar desde el público, se la voy a plantear a ambos, la voy a dejar para que ambos puedan explayarse sobre ella, y dice lo siguiente: nos retrotrae un tema que ya hemos conversado en algún minuto del conversatorio, pero yo creo que es bueno tocarlo igual. Dice: ¿qué posibilidad tienen las organizaciones de base de intervenir en el proceso cada uno desde su área de interés? Porque después señala, es difícil ver cómo se canalizan estas decisiones hacia las decisiones del gobierno y sobre todo en el proceso constitucional y en otras instancias. ¿Qué opinión les merece a usted esta pregunta y cómo la abordaría? ¿Voy yo o vas tú? Yo creo que tú. Para yo. Ya. Sí, o sea, yo creo, bueno, algo que la investigación más contemporánea ha intentado plantear, creo yo, y que no es tan de sentido común. Obviamente voy a dar un dato que es para revisarlo, no es como para que nos quedemos con una certeza, pero de que en el fondo la participación en organizaciones comunitarias en Chile no es tan baja en el contexto latinoamericano, o sea, hay un nivel de organización más alto del que uno tendería a pensar y que genera niveles de participación significativos en barrios de distintas clases sociales, especialmente en barrios
en barrios populares. Eso no quiere decir que es un mundo muy organizado, pero tampoco es un movimiento, como decía la teoría de la nueva pobreza urbana, habla de los barrios populares a partir de la idea de desertificación organizacional. O sea, evidentemente no es un desierto, o sea, plantearía eso. Pero si uno compara el caso chileno con el caso argentino, por ejemplo, su revuelta del año 2001, los piqueteros y la salida institucional que tuvieron con el kirchnerismo, ahí las organizaciones sí tuvieron una capacidad de conducción bastante mayor. De hecho, si uno lee investigación sobre el movimiento piquetero, se habla de las organizaciones territoriales, con identidad ideológica, con liderazgos claros, con dirigencia. Bueno, en el caso de Chile eso efectivamente no hay, o sea, sería difícil que alguien dijera voy a hacer la historia del estallido, lo que hiciera fuera entrevistar gente de la CUT, gente de un comité de llegado, o sea, lo puede hacer, pero me refiero, sería extraño pensar que esa es como la única manera de pensar el estallido. Pero sí yo creo que hay un nivel de organización previo al estallido que ha contribuido a politizar a nivel territorial muchas de las cuestiones que salen a la luz del estallido, pero que evidentemente no tienen capacidad de conducción. Pero al mismo tiempo han surgido nuevas organizaciones. Alejandra Race, por ejemplo, en el marco del COE, está estudiando el surgimiento de asambleas territoriales, por ejemplo, cabildos y otros, asambleas feministas, bueno, de distintos tipos que surgieron a propósito del estallido y que en algunos casos incorporan el activo social y político de los barrios, pero también se incorporan nuevas personas. Yo creo que esas organizaciones territoriales más tradicionales, estilo junta de vecinos, comités de allegados, clubes deportivos, organizaciones religiosas, bueno, etcétera. Por otro lado, el mundo sindical, que tiene una vida propia, si se quiere, y por otro lado, estas nuevas asambleas territoriales sí son espacios como de debate democrático y de organización de demandas que pueden tener, o creo yo que pueden jugar un rol importante en el proceso de transformación más institucional que estamos viviendo. Pero para eso, en el fondo, el proceso constitucional tiene que ser un proceso de incorporación, tiene que ser una oportunidad de incorporación de estos actores. Y lo que tendemos a ver es que al menos los sectores más conservadores de la clase política, la UDI, para decirlo en rápido, se tendieron a abrir a un proceso de cambio constitucional, lo cual obviamente es un mérito de la movilización, etcétera, los actores políticos que ahí también dialogaron, pero se resisten a abrir mayores niveles de incorporación. Pusieron trabas para la paridad de género, pusieron trabas en la incorporación, o sea, ponen trabas en la incorporación de pueblo originario, ponen trabas en la incorporación de personas con discapacidad. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos conciliar un interés de participación, la aparición de nuevas organizaciones, de liderazgo a lo mejor que son locales, que no tienen capacidad de, no sé, de disputar una gobernación, pero sí tienen una voz al interior de una asamblea que podrían estar con un proceso constitucional que algunos sectores de los partidos políticos tienden a intentar como a amarrar? Es una pregunta, yo creo, todavía abierta, que puede resolverse a través de un diálogo democrático y efectivamente incorporar la voz de distintos actores, entre esos de los jóvenes, por ejemplo, el movimiento universitario, que es un movimiento organizado, tiene liderazgo, etcétera, o de movimientos más populares, puede ganar y puede ser democrático, pero también podemos efectivamente hacer un proceso de transformación institucional que sea significativo, pero que la gente no se sienta parte, justamente porque finalmente es capturado por, qué sé yo, por la clase política que ellos mismos rechazan, etc. Yo creo que eso todavía es una pelea más o menos abierta que esperemos que se resuelva por el lado más democrático, que desde este punto de vista significa la incorporación de distintos actores, entre esos el mundo juvenil, a la reconfiguración institucional. Muchas gracias, Nicolás. María Luisa. Sí, yo quería hacer si puedo, una reflexión previa respecto a lo que decía Nicolás previamente, que me pareció súper interesante. Estaba pensando que creo que es muy importante tener en cuenta, un poco volviendo al tema espacial, cómo, digamos, las últimas varias décadas, particularmente en la ciudad de Santiago, las dinámicas, digamos, urbanas, del mercado inmobiliario, del repliegue del Estado, de los espacios públicos, instalan una distribución de atributos en los lugares, ¿sí? Atributos positivos que se van concentrando en algunos lugares y características estigmatizantes, como decía Nicolás, en otros lugares y en sus habitantes. ¿Ya? Y también lo mismo en la situación inversa.
Y creo que es muy interesante como lo plantea Nico también esta idea de cómo para ciertas personas, ¿verdad? De ciertos sectores que han sido marginados y vulnerables, la apropiación espacial de sectores tan céntricos como la Plaza Italia tiene esas características de encuentro y de reconocimiento. Yo recordaba hace unos años atrás, años atrás, cómo ya se estaban estudiando ciertas apropiaciones espaciales bien interesantes en torno a ciertas tribus urbanas. Me acordé de los Pokémones. ¿Pokémones se llaman? No, bueno, no me acuerdo. Sí, Pokémones, ¿no? Sí, Y como, por ejemplo, eran grupos que, me acuerdo, nosotros hicimos un estudio con estudiantes de sociología, grupos que eran de Maipú, muchos de ellos, y que lo que hacían era instalarse en ciertos sectores aledaños al río Mapocho, en Providencia y en Santiago. Bueno, la ocupación también de espacios públicos, como por ejemplo en torno al GAM. Creo que ahí hay un ejercicio de tratar de torcerle un poco la mano a lo que ha sido este proceso de segregación, ¿verdad? Que ya sabemos, en términos económicos, materiales, físicos, pero también simbólicos, culturales, ¿sí? Y creo que lo que tú describes, Nico, como de la apropiación de estos sectores, un poco para el cierto reconocimiento, ¿verdad? Cierto encuentro, como en un sentido de verse como iguales. Yo pienso que un poco a raíz de las entrevistas que he estado haciendo en sectores medio altos, profesionales o más altos, digamos, cómo se han ido ocupando otros espacios también tiene un contenido de resignificar esos espacios. O sea, por ejemplo, el de la protesta en la escuela militar, frente a la escuela militar, o de hacer una marcha por Apoquindo. Sabemos que hay marchas por Apoquindo del rechazo, pero estas eran marchas, ¿verdad?, a favor de las demandas vinculadas al estallido social, desde luego la ocupación sistemática y expresiva de la Plaza Ñuñoa, pero distintos lugares también que yo creo que también tiene un contenido para revertir cierta significación, atributos de esos lugares de privilegio y también cambiar un poco y darle un contenido más político a aquello. También tiene un contenido de encuentro, pero es distinto un poco a lo que tú describías, ¿no? Porque no es un encuentro necesariamente como para ser visto como un igual, porque efectivamente hay una conciencia del privilegio, pero yo lo que veo en algunas de las entrevistas es que hay un encuentro con algo que estaba por ahí, dando vuelta en su socialización familiar, ¿verdad?, política, que estaba dando vuelta en algo que estaban buscando que no era real, ¿verdad?, no tenía un contenido tan anclable, pero que ahora se puede anclar en un colectivo un poco más amplio. Pero no para ser visto como un igual en el sentido como lo planteas tú, pero sí para tener una cierta experiencia de aquello que estaba inconcluso muchas veces en algunas familias. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Nicolás, también. Queremos agradecerles nuevamente. De verdad, muchas gracias por la disposición a conversar, a reflexionar y aportar a una discusión que va a seguir y que le queda mucho rato todavía. Así que esta ojalá sea la primera de muchas conversaciones que tengamos al respecto, porque el tema realmente es muy interesante. Queremos agradecerles también a todos y a todas por haber estado en este conversatorio. Les recordamos que esta es una serie organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto, que tiene en marcha su proceso de admisión y por lo tanto todos quienes quieran consultar pueden hacerlo a través de la web estudiosurbanos.uc.cl y consultar, por supuesto, por las becas y otras facilidades que tenemos para quienes quieran cursar estos programas de posgrado el año 2021. Recordarles también que este conversatorio va a estar en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo y revivirlo las veces que quieran y para que puedan compartirlo con quienes ustedes consideren que necesitan revisar esta información. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Nicolás, que tengan un muy buen día, una muy buena jornada y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Juan Andrés. Chao, Un Juan Andrés. gusto. Chao, Nico, que estén muy bien. Nos vemos. Chao a todos.